A veces la realidad se asemeja a una novela de misterio, ¿verdad? Sí. Llena de giros inesperados y sucesos que desafían toda lógica. En esta inmersión nos adentramos en el libro Coincidencias asombrosas. Historias reales que superan la ficción. Para explorar esos momentos en que el destino parece jugar con hilos invisibles, tejiendo un tapiz de sucesos inexplicables. ¿Casualidad o un plan oculto? Acompáñanos a descubrirlo. Lo fascinante de este libro es que no se trata de simples anécdotas. Son historias reales, documentadas, que nos confrontan con la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos comprender. Intrigante. Empecemos, por ejemplo, con la historia de Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Espera, 2 bombas atómicas. Suena a la trama de una película apocalíptica. Pues es tan real como la vida misma. Yamaguchi estaba en Hiroshima cuando la primera bomba cayó, el 6 de agosto de 1945. Sufrió quemaduras y heridas graves, pero logró sobrevivir. Decidió regresar a su ciudad natal, Nagasaki, para recuperarse. Y, como si el destino se burlara de la lógica, el 9 de agosto, mientras estaba en una reunión de trabajo, la segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Es escalofriante. La probabilidad de sobrevivir a una bomba atómica ya es infinitesimal, pero a 2. Su historia nos fuerza a preguntarnos si el azar existe realmente o si hay fuerzas que escapan a nuestro control. Exacto. Es como si el destino tuviera un plan trazado para Yamaguchi, protegiéndolo de una muerte segura. Una especie de fuerza invisible que lo guiaba. Sí, su caso nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la casualidad del destino, sobre la capacidad de la vida para resistir incluso a las circunstancias más adversas. Y hablando de destinos entrelazados, ¿qué me dices del caso de los gemelos Jim? Siempre me ha fascinado la idea de gemelos separados al nacer que sin saberlo viven vidas paralelas. Este caso es particularmente sorprendente. 2 bebés, separados al nacer, adoptados por familias diferentes, crecieron sin saber de la existencia del otro. Sin embargo, sus vidas tomaron rumbos inquietantemente similares. Ambos se llamaban James o Jim. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda, se divorciaron y luego se casaron con mujeres llamadas Betty. Hasta tenían perros llamados Toys y trabajaron en seguridad. Espera, los 2. Es como si alguien hubiera escrito un guión y ellos, sin saberlo, lo estuvieran interpretando. ¿Cómo es posible que, a pesar de la distancia y el desconocimiento mutuo, sus vidas coincidieran de forma tan precisa? Este caso plantea interrogantes sobre la influencia de la genética versus el entorno. Si bien la genética juega un papel importante, la magnitud de las coincidencias en este caso nos lleva a cuestionarnos si hay una fuerza superior, un diseño preestablecido que guía nuestras vidas, incluso cuando creemos tener libre albedrío. Es una idea inquietante, pero a la vez fascinante. Como si hubiera un orden cósmico que no podemos comprender del todo. Y si hablamos de sucesos que parecen predecir el futuro, el caso de la predicción del Titanic es un ejemplo emblemático. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility, o El naufragio del Titán, que narraba el hundimiento de un transatlántico llamado Titán tras chocar contra un iceberg. ¿Y qué tiene eso de especial? Se podría argumentar que, siendo un tema marítimo, la idea del hundimiento no es tan descabellada. Lo sorprendente es que 14 años después, el Titanic, un barco considerado insumergible, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió. Las similitudes entre la novela y la tragedia real son escalofriantes. Espera, ¿me estás diciendo que la novela predijo no solo el hundimiento, sino también las circunstancias que lo rodearon? Exactamente. Ambos barcos eran descritos como insumergibles, ambos tenían insuficientes botes salvavidas y ambos chocaron contra icebergs en el Atlántico Norte. Es como si Robertson hubiera tenido una visión del futuro, una premonición que se materializó en la realidad. La idea de que una obra de ficción pueda predecir un evento real con tanta precisión es, como mínimo, perturbadora. ¿Se tratará de una simple coincidencia o habrá algo más, una especie de conexión inexplicable entre la mente del autor y los eventos futuros? Algunos sugieren que podría tratarse de premoniciones, sueños precognitivos o incluso del inconsciente colectivo, esa red invisible que nos conecta a todos. Sea cual sea la explicación, el caso del Titanic y su predicción literaria nos deja con una sensación de asombro e incertidumbre ante lo desconocido. Y ya que hablamos de lo desconocido, hay un caso que me causa escalofríos. La historia de la bala perdida que encontró su camino. Ah, sí, la historia del hombre en Italia que, mientras trabajaba en su granja, disparó accidentalmente una bala al aire. Años después, su hijo chocó contra un árbol y al ser examinado por los médicos encontraron una bala alojada en su cuerpo. ¿Y qué tiene eso de extraño? Podría ser una bala perdida de cualquier otro incidente. Lo inquietante es que esa bala era la misma que su padre había disparado años atrás. La bala, tras ser disparada al aire, quedó incrustada en el árbol y años después fue liberada por el impacto del coche del hijo, causándole la herida. Espera, la bala esperó pacientemente en el árbol durante años para herir al hijo.
Suena a una venganza orquestada por el destino. Precisamente este caso nos confronta con la idea de que nuestras acciones pueden tener consecuencias imprevistas, que el pasado puede alcanzar al presente de formas inesperadas. Es como si la bala tuviera un destino, una misión que cumplir, y que la casualidad no fuera más que un instrumento para llevarla a cabo. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestros actos, sobre la posibilidad de que lo que parece insignificante en un momento dado pueda tener repercusiones insospechadas en el futuro. Y hablando de repercusiones, el caso de Abraham Lincoln y los Booth nos muestra cómo el destino puede tejer una red invisible que conecta a personas y eventos de una manera trágica. Siempre me ha fascinado la historia de Lincoln, pero no recuerdo haber oído hablar de esta conexión con los Booth. Cuéntame más. Edwin Booth, un reconocido actor de la época, salvó la vida de Robert Todd Lincoln, hijo del presidente Abraham Lincoln, al evitar que cayera a las vías del tren. Años después, John Wilkes Booth, hermano de Edwin, asesinó al presidente Lincoln en el Teatro Ford. ¡Qué ironía tan cruel! Un acto de bondad por parte de un hermano que, sin saberlo, sella el destino trágico del padre a manos del otro hermano. Es como si el destino estuviera jugando con las vidas de estas familias. Exacto. Este caso nos hace reflexionar sobre la complejidad de la vida, sobre cómo un acto aparentemente aislado puede tener consecuencias que resuenan a través del tiempo, conectando a personas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Es una historia que nos deja con una sensación de asombro y tristeza, como si estuviéramos presenciando una obra teatral escrita por una mano invisible. Y mientras seguimos desentrañando esas coincidencias asombrosas, nos damos cuenta de que la realidad debe ser tan sorprendente como la ficción, incluso en el ámbito creativo. ¿Te refieres a que estas coincidencias inexplicables también pueden ocurrir en el mundo del arte y la literatura? Precisamente imagínate un escritor en un tranquilo pueblo de España dando vida a una historia en su mente, sin saber que a miles de kilómetros de distancia, otro autor años atrás ya había plasmado una trama idéntica en un libro. Plagio. O hablamos de una mente brillante que sin saberlo canalizó la misma historia que otro autor. Ninguna de las dos, estos autores no se conocieron jamás, ni siquiera vivieron en la misma época. La similitud entre sus obras es tan asombrosa que desafía cualquier explicación lógica, como si una fuerza invisible hubiera susurrado la misma trama a ambos separados por el tiempo y el espacio. Es como si existiera un archivo universal de historias, un depósito de ideas al que ciertos individuos pueden acceder sin ser consciente de que alguien más ya ha buceado en esas mismas aguas creativas. Es una teoría fascinante, ¿verdad? La idea de un inconsciente colectivo, una red invisible que conecta las mentes creativas a través del tiempo y el espacio. Y si hablamos de conexiones inexplicables, ¿qué me dices del caso de Lore del Rey? Siempre me ha intrigado la idea de los dobles de esas personas que parecen reflejos de otras en un espejo distorsionado del destino. Este caso es particularmente singular. Umberto II, el último rey de Italia, tenía un doble que no solo compartía su aspecto físico, sino también su nombre. ¿Humberto? Espera, el rey y su doble tenían el mismo nombre. La coincidencia ya empieza a ser inquietante. Y no termina ahí, ambos aires. Humberto nacieron el mismo día en la misma ciudad. Y como si fuera una broma del destino, ambos se casaron con mujeres que compartían el mismo nombre. Espera un momento, nacieron el mismo día en la misma ciudad con el mismo nombre y se casaron con mujeres que también compartían el mismo nombre. Esto ya parece sacado de una novela de realismo mágico. Y para añadir un último toque de misterio, ambos, Humberto, murieron el mismo día. No puede ser. La cantidad de coincidencias en este caso desafía cualquier cálculo de probabilidades. ¿Cómo es posible que dos vidas se entrelacen de forma tan precisa como si estuvieran unidas por un hilo invisible? Es un enigma que nos deja perplejos. ¿Simple casualidad? ¿O hay un diseño, un patrón cósmico que orquesta estas sincronicidades? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva, pero la búsqueda de esa respuesta es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Y hablando de búsquedas, siempre me ha fascinado la leyenda de los tesoros perdidos. ¿Qué me dices del caso del tesoro del pirata? Así, la historia del capitán William Kidd y su legendario tesoro, un relato que ha alimentado la imaginación de generaciones. Pero en este caso no se trata solo de una leyenda, sino de una serie de coincidencias que sugieren que el tesoro podría ser real. ¿Te refieres a que hay pistas que apuntan a la existencia del tesoro de Kidd? Exactamente. A lo largo de los años han aparecido mapas y pistas que supuestamente conducen al tesoro de Kidd. Y lo curioso es que muchas de estas pistas de forma independiente convergen en un solo punto, la isla Oak en Canadá. Es decir, personas diferentes en diferentes momentos han encontrado pistas que coinciden en un mismo lugar. No podría ser una simple coincidencia. Podría serlo, pero la historia no termina ahí. La isla Oak ha sido escenario de extraños accidentes y desapariciones, lo que ha alimentado la leyenda de una maldición que protege el tesoro. Una maldición. Eso ya le da un toque más siniestro de historia.
como si el tesoro estuviera protegido por fuerzas sobrenaturales. Exacto. Y hasta ahora nadie ha logrado encontrar el tesoro de Kir, lo que hace que la historia sea aún más intrigante. ¿Será que el tesoro realmente existe esperando pacientemente a ser descubierto? ¿O se trata solo de una elaborada coincidencia que ha dado lugar a una leyenda fascinante? La incertidumbre es parte del atractivo de estas historias. Nos invitan a soñar, a imaginar, a creer en la posibilidad de que haya secretos ocultos esperando ser revelados. Y en este viaje a través de coincidencias asombrosas, hemos explorado muchas de esas posibilidades. Hemos visto cómo la realidad puede ser tan sorprendente como la ficción y cómo las coincidencias más allá de su rareza pueden tener un profundo impacto en nuestras vidas. Es cierto, cada caso nos ha llevado a cuestionar nuestras percepciones, a abrir nuestras mentes al desconocido. Y mientras seguimos adentrándonos en este laberinto de coincidencias, recordemos que la realidad siempre puede superar la ficción y que el universo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Mientras navegamos por este mar de coincidencias asombrosas, no puedo evitar pensar en cómo estas historias nos confrontan con lo inexplicable, con esa fuerza invisible que parece conectar eventos y personas de maneras que escapan a nuestra lógica. Es cierto, a lo largo de este viaje hemos explorado casos que desafían nuestra comprensión del azar y la probabilidad, haciéndonos cuestionar si realmente somos dueños de nuestro destino o si hay fuerzas ocultas que juegan con nuestras vidas. Y hablando de fuerzas ocultas, hay un caso que me ha intrigado especialmente. La sincronicidad de Paulo Coelho. Siempre me ha fascinado la obra de Coelho, pero no estaba familiarizado con este concepto de sincronicidad. ¿De qué se trata? Bueno, la sincronicidad, según Coelho, va más allá de la simple coincidencia. Es una conexión significativa entre eventos aparentemente no relacionados, como si el universo estuviera tratando de comunicarnos un mensaje. Sí, a través de un lenguaje simbólico, digamos. Entiendo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo opera esta sincronicidad en la vida de Coelho? Claro, un ejemplo emblemático es la historia de cómo Coelho encontró la inspiración para su novela El alquimista. Mientras paseaba por una librería en Ámsterdam, se topó con un libro sobre alquimia que captó su atención de inmediato. Sintió una conexión instantánea con el tema, como si el libro lo estuviera esperando. Y esa conexión se tradujo en una de las novelas más vendidas de todos los tiempos. Es como si el destino, o la sincronicidad, hubiera puesto ese libro en su camino para que el mensaje de El alquimista llegara a millones de lectores. Exacto, y este no es un caso aislado. Coelho ha narrado numerosas experiencias similares en su vida, donde la sincronicidad ha jugado un papel fundamental. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿son simples coincidencias o hay una fuerza invisible que orquesta estos eventos? Es una pregunta que nos deja perplejos. ¿Cómo explicar estas conexiones que desafían la lógica y la razón? Quizás la respuesta no reside en el intelecto, sino en la intuición, en esa capacidad de percibir conexiones que escapan a la lógica racional. Coelho nos invita a abrir nuestra mente a la posibilidad de que existan fuerzas que operan en un nivel más profundo, guiándonos y conectándonos de maneras que aún no comprendemos del todo. Es una invitación a explorar lo desconocido, aceptar que no tenemos todas las respuestas. Precisamente, y en este viaje a través de coincidencias asombrosas, hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en ese océano de misterio. Hemos visto cómo la realidad puede ser tan asombrosa como la ficción y cómo las coincidencias, más allá de su rareza, pueden tener un profundo impacto en nuestras vidas, llevándonos por caminos inesperados y revelándonos conexiones ocultas. Hemos recorrido un camino fascinante, lleno de sorpresas y reflexiones. Desde el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas hasta la sincronicidad de Paulo Coelho pasando por gemelos con vidas paralelas, predicciones literarias que se hacen realidad y tesoros piratas que aún esperan ser descubiertos. Historias que nos invitan a cuestionar nuestras certezas, a aceptar la existencia de lo inexplicable y a maravillarnos ante la complejidad del universo y las fuerzas que lo rigen. Y hasta aquí nuestra inmersión en coincidencias asombrosas. Esperamos que este viaje te haya inspirado a mirar el mundo con nuevos ojos, a estar abierto a la posibilidad de lo extraordinario y a preguntarte si las coincidencias son realmente solo producto del azar o si esconden un significado más profundo. Recuerda, el universo está lleno de misterios y la realidad a veces puede ser mucho más sorprendente que la